contraparte, posterior a la presentación de los alegatos o transcurrido el plazo de ley que establece el Código Procesal Civil, queda el expediente autos para resolver. Autos para resolver significa que el expediente queda en estado de dictar sentencia definitiva. A partir de que quede firme esa providencia de autos para sentencia, el juez de primera instancia tiene el plazo de 40 días para dictar sentencia definitiva de primera instancia. El proceso de conocimiento ordinario, que es el que estudiamos nosotros hasta ahora, es el proceso tipo de carácter general, es la regla general que ustedes van a manejar cuando ejerzan la profesión en el ámbito civil. Existen otros tipos de procesos especiales, procesos sumarios que vamos a ir estudiando. Pero el proceso madre que ustedes tienen que manejar es el proceso de conocimiento ordinario. ¿Por qué? Porque si el Código Procesal Civil no les dice, ustedes tienen que plantear por medio de un proceso especial, por medio de un proceso sumario, ustedes tienen que saber que lo deben plantear por medio del proceso de conocimiento ordinario, que rige supletoriamente y subsidiariamente, ¿sí? Incluso hasta otros fueros. Ahora, elaboramos también un cuadro para que ustedes se ubiquen más o menos en qué consiste el proceso de conocimiento ordinario. Quiero que no le dejen de lado a ese cuadro y que al momento del repaso, del estudio, puedan visualizar. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan ubicar. ¿En el sentido de qué? En el sentido de saber qué pasos y qué etapas vienen. ¿Cuál viene primera? ¿Cuál viene segunda? ¿Cuál viene tercera? ¿Qué plazo tiene el proceso de conocimiento ordinario? Demanda, contestación, apertura de la causa prueba, el plazo probatorio, el plazo de los alegatos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si ustedes manejan el proceso de conocimiento ordinario, todos los otros procesos van a manejar de manera mucho más sencilla. Entonces, acá lo que ustedes, no para pasar esta materia, para su profesión, para la profesión del abogado, deben manejar el proceso de conocimiento ordinario. ¿Por qué? Porque ustedes van a obtener de esa manera todas las respuestas que necesitan, no solamente en el fuero civil, sino que también en otros fueros incluso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a partir de esta lección que vamos a estudiar hoy, vamos a hablar de las resoluciones judiciales. Si bien forma parte también de lo que es el proceso de conocimiento ordinario, tiene que ver más no con etapas del proceso, sino que con actos procesales que se realizan por medio del juez. Por eso quería hacerles una mención sobre lo que nosotros estudiamos hasta acá, porque créanme de que las primeras lecciones de esta materia son de vital importancia, chicos. Entonces yo les sugiero que no solamente para pasar esta materia, como les dije hace rato, ustedes puedan fijar esto que ustedes están aprendiendo ahora, porque les vuelvo a recalcar, será de vital importancia para ustedes. Hoy nos toca, ustedes saben que los viernes tenemos muy poquito tiempo, ¿verdad? Entonces me gustaría por lo menos comenzar esta lección que es súper sencilla, pero que también es importante, porque mediante esta lección ustedes van a identificar las diferentes resoluciones judiciales que se pueden o que se emiten o que se dictan en el marco de cualquier tipo de proceso. No solamente el proceso civil, sino que podemos hablar del proceso penal, laboral, el de la niñez, cualquier fuero. ¿Por qué? Porque creemos muchas veces cuando todavía no estudiamos esta lección que cuando nos referimos a resoluciones judiciales solamente estamos hablando de sentencias definitivas, y en verdad no es así. Cuando hablamos de resoluciones judiciales hablamos tanto de providencias como autos interlocutorios y sentencias definitivas. Por lo tanto, en esta lección lo que vamos a hacer es identificar las características de las resoluciones judiciales que emite el magistrado en el marco de un proceso, ¿sí? Y también el plazo que tiene el magistrado para poder dictar esas resoluciones judiciales. ¿Para qué? Para que nosotros, abogados,
En el caso de que su señoría, el juez de primera instancia o incluso el Tribunal de Apelaciones o incluso la Corte Suprema de Justicia no cumpla con los plazos taxativos que le da el Código Procesal para emitir las resoluciones judiciales, entonces nosotros podamos presentar los urgimientos correspondientes. Entonces, quiero que se remitan al artículo 156 del Código Procesal Civil. 156. No se olviden de encender sus cámaras, por favor. Paola, Carmen, Ricardo, Inés, Florencia, Gustavo, Silvana, Leticia, Lorena, Leticia. A ver, ¿quién puede leer el artículo? Ricardo, ¿puedes leer el artículo 156, por favor? Sí, profe. Ricardo, vos parece que tenías en tu dispositivo tu código, ¿verdad? Sí, estoy abriendo, profe. Bueno, mientras vos abrís, a ver, Lorena, ¿puedes leer el 156, por favor? Buen día, profe. Sí, te leo. Sí. Artículo 156. Forma de las resoluciones judiciales. Los jueces y tribunales dictarán sus resoluciones en forma providencia, o sea, de providencia, autointerlocutorios y sentencias definitivas. Son requisitos esenciales de toda resolución la indicación del lugar y fecha en que se dicte y la firma del juez y del secretario. ¿Cuál es el concepto de las resoluciones judiciales? Las resoluciones judiciales son los actos procesales que realiza el órgano jurisdiccional para decidir una cuestión que está siendo sometida a su jurisdicción, a su competencia. Cuando hablamos de resoluciones judiciales, no solamente hablamos de sentencias definitivas, estamos hablando de providencias, autos interlocutorios y sentencias definitivas. Claramente el artículo 156 dice forma de las resoluciones judiciales. Los jueces y tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencias, autos interlocutorios y sentencias definitivas. Son requisitos esenciales de toda resolución la indicación del lugar y fecha en que se dicte y la firma del juez y secretario. Cuando hablamos de secretario en el Código Procesal Civil, nos estamos refiriendo, no se olviden, al actuario judicial, que en virtud al Código de Organización Judicial es el que debe refrendar todas las firmas del juez a los efectos de darle autenticidad, valor a ese acto que se está realizando, porque el actuario judicial es el depositario de la fe en el marco de la Secretaría y de todo lo que se desarrolla en el órgano, con el órgano jurisdiccional. La norma, el artículo 156, nos dice que hay 3 tipos de resoluciones, o sea que nosotros tenemos que saber que en cuanto a clases, tenemos 3 clases de resoluciones judiciales. Tenemos providencias, tenemos autos interlocutorios y tenemos sentencias definitivas. Ahora, ¿qué son las providencias? Las providencias son las resoluciones judiciales que resuelven cuestiones de simple impulso procesal. A ver, ¿cuáles son simples impulsos procesales? Yo presento mi demanda, el juez, ¿cómo me responde a mi pretensión? Emitiendo una providencia. Téngase por presentado el recurrente en el carácter invocado, por constituido su domicilio en el lugar señalado. Tenga por presentada la demanda de indemnización de daños y perjuicios del señor fulano de tal contra la señora sultana de tal. De los documentos presentados, córrase traslado a la parte demandada por todo el término de ley. Esa es una providencia. Impulsa una cuestión sometida a la cuestión.
Impulsa, ¿por qué? Porque por medio de esa providencia se corre traslado de la demanda al demandado. Cuando el demandado contesta la demanda, téngase por contestada la demanda realizada por la parte adversa. Luego de la contestación de la demanda viene la apertura de la causa prueba. También la apertura de la causa prueba implica una providencia. Ordénese la apertura de la causa prueba por todo el término de ley, notifíquese por cédula, impulsa el proceso. Vamos pasando de una etapa a otra, de una etapa a otra, y así sucesivamente. En eso consiste la providencia. Ahora, los autos interlocutorios son distintos. ¿Por qué? Porque resuelven cuestiones incidentales que pueden surgir durante el desarrollo del proceso. ¿Cuáles son las cuestiones incidentales que pueden surgir durante el desarrollo del proceso? Por ejemplo, cuando el demandado opone una excepción previa de falta de competencia, de falta de acción, de prescripción, de transacción, de conciliación. Entonces se resuelve una cuestión incidental por medio del auto interlocutorio. Cuando hablemos de los autos interlocutorios, vamos a distinguir de que existen clases de autos interlocutorios también, pero hablando de las clases propiamente y en línea general, los autos interlocutorios resuelven cuestiones incidentales. Ahora, las sentencias definitivas, ¿qué hacen las sentencias definitivas? Ponen fin al proceso, ponen fin al juicio. Entonces, en esta lección tenemos que identificar las tres clases de resoluciones judiciales. Las providencias impulsan cuestiones simples, impulsan cuestiones procesales. ¿Para qué? Para que vayamos pasando de una etapa a otra. Cuando pasamos a una etapa, precluye la anterior y así vamos sucesivamente hasta llegar y obtener una sentencia definitiva. Los autos interlocutorios son las resoluciones judiciales que resuelven todas las cuestiones que surgen de manera incidental en el marco de un proceso. Y las sentencias definitivas son aquellas que ponen fin al juicio. Ahora, estas resoluciones tienen formalidades, o sea que tienen características, tienen caracteres que debemos identificar. Por ejemplo, son redactadas por escrito y en idioma castellano, por supuesto. Ustedes van a ver en todas sus resoluciones, en sus expedientes en los que van a tramitar cuando ejerzan la profesión, que estas resoluciones son elaboradas por escrito y también en el idioma castellano. Indican el lugar y la fecha en que se dictaron esas resoluciones. Es de vital importancia que se indique el lugar y fecha. ¿Por qué? Porque deben pronunciarse en día hábil. Siempre las resoluciones judiciales deben pronunciarse y emitirse en día hábil. También es de vital importancia la firma del juez y la firma del actuario judicial, firma y sello de las dos, del juez y de la actuaria judicial. Las resoluciones judiciales, generalmente, cuando estamos hablando de autos interlocutorios y sentencias definitivas, se emiten en número de ejemplares. ¿Por qué? Las providencias se emite una, ¿por qué? Porque es la que va impulsando el proceso. Sin embargo, cuando hablamos de autos interlocutorios y sentencias definitivas, estas se emiten en más de un ejemplar. ¿Por qué? Porque una copia queda en el expediente, otra copia queda en estadística del Poder Judicial y otra copia queda en el bibliorato del juzgado, que es el que tiene un archivo de todas las resoluciones que se van emitiendo. Entonces, cuando hablamos de números de ejemplares y nos estamos refiriendo a autos interlocutorios y sentencias definitivas, tenemos que decir que estas se emiten en 3 ejemplares. Eso se da de manera distinta a lo que ocurre con las providencias, porque en las providencias se emite una en el marco del proceso, porque son aquellas que van impulsando. No queda registrado ni en estadística del Poder Judicial, ni en un bibliorato especial del juzgado o la secretaría del juzgado. Cosa en contrario que se da sí con los autos interlocutorios y con la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque los autos interlocutorios están numerados.
Los autos interlocutorios tienen número, se identifican también, aparte por todos los requisitos y las formalidades, tienen consignado un número, igual que las sentencias definitivas. Entonces, es por ello que se emiten en 3 ejemplares. Artículo 157. A ver, Erika, ¿puedes leer, por favor? Buen día, profe. Buen día. Providencias. Las providencias solo tienden al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución y no requieren formalidades especiales ni sustanciación previa. Las providencias, en virtud del artículo 157, claramente dice que solo tienden al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución y no requieren formalidades especiales ni sustanciación previa. Las providencias se emiten sin que haya controversia. Las providencias son las respuestas a las peticiones que nosotros realizamos presentando un escrito. Nosotros presentamos un escrito y su señoría nos contesta por medio de una providencia. Se va impulsando el proceso, se va impulsando el juicio por medio de la providencia. Existen clases de providencias. Las providencias pueden ser simples o pueden existir providencias que causen gravamen irreparable. Las providencias simples son aquellas que impulsan el proceso, que se tiene por contestada una demanda, que se corre traslado de la demanda al demandado, que se ordena la apertura de la causa prueba, que se ordena el cierre del periodo probatorio, que se ordena la presentación de los alegatos por su orden, que se llama autos para sentencia. Las providencias simples son aquellas que impulsan simplemente el proceso, que va transcurriendo una etapa y van precluyendo las que quedan antes. Sin embargo, existen también providencias que causan gravamen irreparable. ¿Cuáles son las providencias que pueden causar gravamen irreparable en virtud al Código Procesal Civil? Por ejemplo, una providencia por la cual no se admite una prueba que nosotros estamos queriendo sustanciar o diligenciar. Por ejemplo, una providencia por la cual se nos impone una sanción disciplinaria. Por ejemplo, una providencia que dispone una medida cautelar que me está generando un agravio, un perjuicio. Entonces, las providencias que causan gravamen irreparable, indefectiblemente necesitan una fundamentación. ¿Por qué se está emitiendo esa providencia? ¿Por qué? Porque aquellas que son simples no necesitan ninguna fundamentación. Sin embargo, aquellas providencias que causan gravamen irreparable y que deciden algunas cuestiones como las ya mencionadas, tienen que indefectiblemente estar fundamentadas. ¿Cuál es el plazo que tiene el juez para dictar una providencia? El plazo que tiene el juez para dictar una providencia es de 3 días. Yo presento hoy mi escrito, solicito algo al juzgado, solicito algo en mi expediente judicial y el juez tiene el plazo de 3 días para pronunciarse, entiéndase, desde el día siguiente le computa el plazo. Entonces, si transcurren los 3 días y el plazo de gracia, en virtud del artículo 150, y su señoría no se expidió, ¿qué facultad yo tengo? La facultad de presentar un urgimiento. Entonces, es importante manejar los plazos de las resoluciones judiciales porque automáticamente a las partes le habilita a presentar el urgimiento correspondiente. ¿Para qué? Para que el juez se expida en lo que yo estoy solicitando. ¿Cuál es el efecto del dictado de una providencia en el marco de un expediente? Tiene un efecto preclusivo. ¿Por qué? Porque van quedando preclusas las etapas. Vamos, por ejemplo, pasando de etapa en etapa. Hemos estudiado las etapas del proceso de conocimiento ordinario. Entonces, el efecto que produce la providencia es preclusivo, precluyen las etapas y si precluye la etapa significa que no podemos regresar, que no podemos pasar a una etapa o volver a sustanciar una etapa ya concluida. Las providencias son susceptibles de recursos, son apelables solamente las providencias que causen gravamen irreparable. ¿Por qué? Porque justamente nos están causando un perjuicio y un agravio. Entonces, si por medio de una providencia
me están ocasionando un perjuicio, un agravio por medio de una sanción disciplinaria, por medio de una medida cautelar o que no se me haya admitido una prueba que yo la he presentado en tiempo y forma, me están causando un agravio. Entonces, esas providencias son apelables. Y también es de vital importancia identificar bien cuando una providencia causa gravamen irreparable y cuando no. Ustedes tienen que saber que todas aquellas que no tienden al impulso propiamente del proceso podrían ser providencias que causen gravamen irreparable. Si son providencias que van pasando de una etapa a otra, o por ejemplo, téngase presente para su oportunidad, ténganse presente las manifestaciones de las partes, agréguese. Esas son providencias que van impulsando el proceso, distintas a las providencias que sí nos pueden causar gravamen o perjuicio, que son aquellas que indefectiblemente deben estar fundamentadas. Son apelables en virtud al artículo 157 del Código Procesal Civil. A ver, Florencia, ¿puedes leer el artículo 158, por favor? Sí, profe, dame un momentito. ¿Podrías repetirme el artículo? 158. Chicos, hagan el seguimiento con sus códigos, porque si no, de mucho no les va a servir. Yo quiero que ustedes hagan el seguimiento y que sigan al ritmo en el que vamos desarrollando, por favor. A ver, Mirna, ¿puedes leer el 158, por favor? Sí, profe. Acto interlocutorio. Los actos interlocutorios resuelven cuestiones que requieren sustanciación planteada durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo 156, deberán contener a los fundamentos de la decisión expresa, positiva y precisa respecto de las cuestiones planteadas y C, el pronunciamiento sobre costas. Gracias, Mirna. El 158 del Código Procesal Civil habla de las características de los autos interlocutorios. Los autos interlocutorios también son resoluciones judiciales que se emiten en el marco de un proceso. Y dice, los autos interlocutorios resuelven cuestiones que requieren sustanciación. Que requieren sustanciación significa que hay controversia, que generalmente se corre traslado entre las partes y que el juez resuelve esas cuestiones incidentales por medio de un auto interlocutorio. Dice aquí, planteadas durante el curso del proceso, además de los requisitos enunciados en el artículo 156, que estamos hablando de redacción por escrito, en el idioma castellano, indicación del lugar, indicación de la fecha, firma del actuario, firma del juez, aparte de esos requisitos que se estipulan en el 156 y que deben contener, también estamos hablando de que deben ser fundamentadas, dice el inciso A. El inciso B, la decisión expresa, positiva y precisa respecto de las cuestiones planteadas. Y el inciso C, el pronunciamiento sobre las costas. Las clases, los autos interlocutorios pueden ser de 3 clases. Los autos interlocutorios pueden ser autos interlocutorios simples, pueden ser autos interlocutorios que causen gravamen irreparable, o pueden ser autos interlocutorios con fuerza de definitiva. Autos interlocutorios simples son aquellos que la decisión de los mismos o lo que se resuelve por medio de un auto interlocutorio no le causa gravamen a ninguna de las partes, sino que la formalidad e indefectiblemente que el proceso o lo que estamos solicitando se tiene que emitirse por medio de un auto interlocutorio. Por ejemplo, en el marco de una
disolución de la comunidad conyugal, tener por disuelta la comunidad conyugal en virtud a la presentación de una de las partes, tiene que salir indefectiblemente por ahí. Cuando ambas partes solicitan por mutuo acuerdo la disolución de la comunidad conyugal, la respuesta a ese pedido de disolver una comunidad conyugal se emite por auto interlocutorio. A ninguna de las partes no le generó, no le causó gravamen irreparable porque ambas partes lo solicitaron. Entonces, los autos interlocutorios simples son aquellos que la formalidad indica que se deben emitir por medio de un auto interlocutorio. A ninguna de las partes le agravia, a ninguna de las partes le genera perjuicio. Sin embargo, tenemos autos interlocutorios que sí generan perjuicio o gravamen irreparable. Por ejemplo, cuando se decreta una inhibición a una persona. Por ejemplo, cuando se puede ordenar alguna medida que se pueden emitir, qué sé yo, se pueden ordenar secuestros, embargos. Entonces, estamos hablando de un auto interlocutorio que podría generar un gravamen o un perjuicio. También tenemos autos interlocutorios que tienen la fuerza de definitiva. ¿Qué quiere decir que tienen la fuerza de definitiva? Quiere decir de que están poniendo fin a una cuestión. Nosotros sabemos que las sentencias definitivas son aquellas que ponen fin al proceso, pero también tenemos autos interlocutorios con fuerza de definitiva. Producen sus efectos en la medida de que atacan la pretensión. Y cuando atacan la pretensión, impidiendo que eso se vuelva a plantear en otro proceso. Por ejemplo, cuando por medio de un auto interlocutorio se resuelve una excepción de transacción, de conciliación, de cosa juzgada. ¿Por qué? ¿Qué significa? Si por medio de un auto interlocutorio el juez está diciendo, no, aquí le ponemos fin a este proceso porque este sujeto con relación a este objeto y esta causa ya llegaron a un acuerdo, ya han conciliado. O, por ejemplo, cuando por medio de un auto interlocutorio el juez resuelve una excepción de falta de acción y dice, no, usted no tiene la legitimación para reclamarle a este sujeto con relación a este objeto y esta causa. Entonces ya le pone fin al proceso por medio de ese auto interlocutorio. Por eso se dice que hay autos interlocutorios que tienen fuerza de definitiva, que si bien no son sentencias definitivas, sin embargo, el efecto que están produciendo es nada más y nada menos de que la situación que implica que la parte que ha salido perdidosa por medio de ese auto interlocutorio ya no lo pueda plantear en otro proceso ni después. Si bien no es una sentencia definitiva, porque la formalidad y el rito no permite que sea una sentencia definitiva y sí permite que sea un auto interlocutorio, pero el efecto que produce ese auto interlocutorio tiene fuerza definitiva porque terminó, ya no existe otra oportunidad para el que perdió, para que pueda ejercer de nuevo esa acción. Entonces, tenemos tres clases de autos interlocutorios. Autos interlocutorios simples, autos interlocutorios que causan algún gravamen o perjuicio para la parte, de acuerdo a lo que se resuelva. Esto es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que se va sustanciando en el marco del proceso, nosotros podemos decir, esto me perjudica, esto no me perjudica. Entonces, es muy importante que de acuerdo a lo que uno peticiona y de acuerdo a la respuesta que emite el juzgado por medio de las distintas resoluciones que se van emitiendo en el marco del proceso, entonces nosotros podemos determinar si nos causa o no un agravio o un perjuicio. Las formalidades que deben tener estos autos interlocutorios, así como dijimos, deben ser redactadas por escrito, en idioma castellano, se debe indicar la fecha, se debe indicar el lugar, se debe fundamentar el por qué se fundamenta. Y vamos a ver el lunes modelos de resoluciones judiciales. La decisión debe ser expresa, positiva, precisa y también se deben pronunciar sobre las costas. En los autos interlocutorios se pronuncia, mejor dicho, su señoría o el juez o
el Tribunal de Apelaciones. ¿Por qué? Porque estas resoluciones judiciales pueden ser emitidas por el juez de primera instancia, por el Tribunal de Apelaciones o por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, independientemente a la instancia en la que nosotros nos estemos encontrando, en los autos interlocutorios se deben pronunciar las costas. Ahora, ¿qué plazo tiene el juez para poder dictar un auto interlocutorio? El juez en primera instancia tiene el plazo de 10 días para dictar autos interlocutorios. ¿Desde qué momento al juez le corre ese plazo para que pueda dictar autos interlocutorios? Cuando se va a resolver una cuestión por medio de un auto interlocutorio se llama autos para resolver. Autos para resolver implica que el expediente se encuentra en estado de resolverse. Entonces, a partir de que quede firme la providencia de autos para resolver, en este caso, el juez tiene el plazo de 10 días para expedirse en el marco de los autos interlocutorios. Cuando hablamos de otras instancias, como la segunda instancia y en donde está integrado por un tribunal colegiado, ellos tienen el plazo de 15 días para poder expedirse por medio de el auto interlocutorio. Artículo 159. Rosarito, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Artículo 159. Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de primera instancia, destinada a poner fin al litigio, deberá contener, además, la designación de las partes, la relación sucinta de las cuestiones de hecho y de derecho que constituyen el objeto del juicio, la consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. El juez deberá decidir todas las pretensiones deducidas y solo sobre ellas. No está obligado a analizar las argumentaciones que no sean conducentes para decidir el litigio. Los fundamentos de hecho y de derecho, la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley, declarando el derecho de los litigantes y, en consecuencia, condenando o absolviendo de la demanda o reconvención, en su caso, en todo o en parte. El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si ella fuere susceptible de ejecución, y el pronunciamiento sobre costas. Gracias, Rosarito. ¿Cuál es el concepto de sentencia definitiva? Cuando hablamos de sentencia definitiva estamos hablando también de una resolución judicial que pone fin al proceso, que también tiene las características del 156 porque son redactadas por escrito, en idioma castellano, se indica el lugar, la fecha, firma el juez, firma el actuario, y aparte de eso tenemos que se designan a las partes. ¿Qué significa que se designan a las partes? Se designan a los sujetos con sus nombres y apellidos completos, porque indefectiblemente se debe consignar los datos de las personas que son parte en el proceso. Por eso se los debe identificar indefectiblemente con sus nombres y sus apellidos, porque la decisión final solamente puede referirse con relación a esos sujetos. Dice, la relación sucinta de las cuestiones de hecho y de derecho que constituyen el objeto del juicio. Eso es lo que constituye el objeto de nuestra causa, el objeto de nuestro expediente. El juez debe realizar un resumen de todos los hechos expuestos por las partes en la demanda y en la contestación y en la reconvención también en su caso si es que existe. El juez debe sobre el objeto, lo que se pidió en la demanda, lo que se contestó, sobre eso el juez debe resolver porque ese es el objeto de nuestra causa.
Nos dice el tercer punto, la consideración por separado de las cuestiones de hecho y de derecho. La sentencia solo puede tomar en cuenta las cuestiones que fueron alegadas por las partes y solamente pueden ser tenidas en cuenta las pruebas que se han sustanciado durante el periodo probatorio. El juez no está obligado incluso a referirse ni a analizar sobre pruebas que son impertinentes, sobre pruebas que si bien se sustanciaron porque ninguna de las partes ha impugnado y tampoco el juez, bueno, en su momento no se percató y no las rechazó, no tiene por qué analizar si es que no son pertinentes y no hace a la cuestión, al objeto de la causa. Los fundamentos de hecho y de derecho motivan la sentencia definitiva, motivan la decisión que el juez va a dictar en el marco del proceso. La sentencia definitiva debe estar fundada en el sentido de que no debe ser arbitraria, debe ser justa. Se tiene que referir indefectiblemente a lo que se pidió, a lo que se peticionó. Por eso es que es muy importante el planteamiento de la demanda. Por eso es que se dice que con la demanda y la contestación queda trabada la litis. ¿Por qué? Porque sobre eso el juez va a resolver. Ese es el objeto de nuestro proceso, de nuestro juicio. Y el juez no puede resolver cosa distinta de lo que se pidió en la demanda. Entonces, el objeto de nuestra causa tiene que ver con nuestra pretensión, con lo que nosotros hemos sometido ante el órgano jurisdiccional. Es lo que nosotros le estamos pidiendo al juez que resuelva. Entonces, él por eso debe hacer una consideración, debe fundamentar el hecho con el derecho. ¿Para qué? Para que la sentencia esté fundada en una norma justa y que no sea arbitraria. La sentencia debe ser un juicio sobre las alegaciones que hacen las partes, sobre las pruebas que diligencian las partes, sobre el derecho que invocan las partes y también sobre el derecho que el juez tiene la obligación de conocer en virtud del principio iura novit curiae. Entonces, sobre eso se tiene que basar su señoría para dictar sentencia definitiva. Entonces, es importante siempre que cuando vamos a plantear una demanda, nuestra pretensión sea precisa, concreta y que pidamos todo. ¿Por qué? Porque sobre eso el juez va a resolver. Después ya no habrá opción para poder someter ante el órgano jurisdiccional cualquier pretensión que yo ya no la puse en el tapete al plantear la demanda. Entonces, por eso es que una de las características de la sentencia definitiva es que los fundamentos de hecho y de derecho se tienen que dar con relación a las alegaciones que hacen las partes. La decisión tiene que ser expresa, tiene que ser positiva, tiene que ser precisa. La decisión del juez no puede dar lugar a duda, no puede ser vaga, no puede ser oscura, tiene que ser precisa. A mí, por ejemplo, me tocó un caso en el mes de febrero en donde una magistrada dictó una resolución judicial en donde en el considerando me dice una cosa y en el resuelve me dice otra cosa. ¿Cómo en el considerando? Porque en el considerando se fundamenta la decisión que se expresa en el resuelve. ¿Cómo en el considerando me va a decir una cosa y en el resuelve me va a decir otra cosa? No hay coherencia, es oscura, no es precisa. Por supuesto que apelé y por supuesto que fundamenté en nulidad esa resolución. ¿Por qué? Porque claramente la respuesta del magistrado que nos da por medio de una resolución judicial y que tiene que ver con una sentencia definitiva no puede ser vaga, no puede ser oscura, tiene que ser precisa, concisa, expresa. ¿Por qué? Porque si no es posible de nulidad. Entonces, tampoco los jueces pueden resolver en forma condicional o parcial. El juez debe resolver o sí o no. Entonces, aparte de que debe gozar y debe tener las características de expresa, positiva, precisa, no tiene que ser vaga, no tiene que ser oscura, tiene que ser clara, no puede resolver de forma parcial. Es o sí o no, porque nuestro ordenamiento jurídico dispone a hacer lugar o no hacer lugar. Entonces,
Todas esas cuestiones se deben tener en cuenta como característica de una sentencia definitiva. También el artículo 159 nos habla de el plazo que se otorgue para su cumplimiento si ella fuere susceptible de ejecución. Hay resoluciones judiciales que implican que se ejecute, por ejemplo, un pago, que se realice un pago. Entonces, debe estar consignado el plazo también en esa sentencia definitiva. El plazo para que siempre y cuando esa sentencia definitiva haya quedado firme y ejecutoriada, el demandado, la parte vencida, tiene un plazo que el juez le otorga para dar cumplimiento a esa sentencia. Generalmente el plazo que otorga su señoría o el juez de primera instancia para que la parte perdidosa cumpla o ejecute el cumplimiento, por ejemplo, de un pago que es de ordinario, cuando tiene un contenido patrimonial, la sentencia definitiva y se tiene que otorgar un pago. Entonces, generalmente se le otorga el plazo de 10 días a la parte perdidosa para que cumpla o ejecute el cumplimiento establecido en la sentencia. Les vuelvo a recalcar, siempre y cuando la sentencia definitiva esté firme y ejecutoriada. ¿Por qué? Porque obviamente la sentencia definitiva es pasible de recursos. La podemos apelar. Entonces, vamos a estudiar también los recursos en su momento. También en la sentencia definitiva se debe pronunciar sobre las costas, que es de vital importancia, porque ustedes saben que hay una parte victoriosa y una parte perdidosa. Entonces se debe referir el juez sobre las costas del juicio, aunque sean en el orden causado, pero igual se tiene que referir sobre las costas a la perdidosa en el orden causado de manera proporcional, como establezca su señoría y de acuerdo a lo que ocurrió en el marco del proceso. Pero indefectiblemente debe pronunciarse sobre las costas en una sentencia definitiva. Cuando se dicta una sentencia definitiva, se debe tener en cuenta, o el juez, el Tribunal de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, tienen que tener en cuenta el principio de congruencia. A ver, ¿quién me puede decir en qué consiste el principio de congruencia? Eso ya estudiamos todo. ¿Quién me puede decir qué es el principio de congruencia y por qué el juez debe tener en cuenta para dictar una sentencia definitiva el principio de congruencia? Profe, Sí. la sentencia debe estar en conformidad con la pretensión de las partes. Claro, debe tener una rigurosa adecuación, no solamente con la pretensión, que claro que lo debe tener, sino con relación a los sujetos, al objeto y a la causa de la pretensión que estamos sometiendo ante el órgano jurisdiccional. Debe haber congruencia, debe existir una relación rigurosa entre todos esos elementos importantes que se tienen que desarrollar y que se tienen que identificar en el marco de un proceso. La sentencia solo puede y debe referirse a las partes del juicio, a los sujetos de la relación procesal. La sentencia definitiva solamente puede referirse al objeto reclamado en la demanda. Entonces, es de vital importancia que todo eso nosotros identifiquemos cuando se dicta una sentencia definitiva en el marco de nuestro expediente. ¿Por qué? Porque la sentencia podría ser nula. ¿En qué casos una sentencia podría ser nula? Por ejemplo, cuando su señoría o cuando el juez, el tribunal o quien esté estudiando omite decidir alguna cuestión planteada. Cuando el juez omite decidir sobre una cuestión planteada, que es lo que se llama citra petita, entonces podría ser pasible de nulidad esa sentencia. Cuando se excede en los límites de la controversia, cuando dicta algo que no se sometió en la pretensión, entonces el juez está incurriendo en ultra petita. Cuando resuelve puntos no alegados, entonces se excede como extra petita. Entonces, siempre tenemos que analizar bien una sentencia definitiva, porque si dictó citra petita, ultra petita, extra petita, entonces puede ser pasible de nulidad una sentencia definitiva.
el principio de iura novit curiae es de fundamental importancia que su señoría maneje. ¿A los efectos de qué? A los efectos de calificar la relación jurídica, entender el objeto, la causa, la pretensión para poder dictar una sentencia justa en virtud a la sana crítica. Entonces, esas características del artículo 159 son las que tenemos que manejar e identificar para poder decir, bueno, esta sentencia definitiva reúne los requisitos. No puedo apelar y fundamentar una nulidad porque, bueno, reúne los requisitos del 159. No se expidió ultra petita, citra petita. Se refirió a lo que se sometió en el marco de las pretensiones, en el marco de las pruebas pertinentes, y dejó de lado las impertinentes. ¿Por qué? Porque el juez no tiene la obligación de analizar pruebas impertinentes o que no hacen al fondo de la cuestión. Entonces, hoy vamos a llegar hasta acá, chicos, porque no me quiero pasar de la hora. Pero lo que nosotros vamos a identificar acá en esta lección son las características de las resoluciones. ¿Y por qué es de vital importancia? Porque si estas resoluciones, ya sean providencias, autos interlocutorios y sentencias definitivas, nos causan un perjuicio, nos causan un agravio o simplemente no reúnen los requisitos que claramente el Código Procesal Civil indica, son susceptibles de apelación. Incluso pueden ser susceptibles de nulidad. Entonces, es de vital importancia la identificación de las características a los efectos de que nosotros podamos ejercer defensa en el caso que nos causen gravamen o perjuicio irreparable. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Clarísimo. ¿Sí? Bueno, es una lección súper fácil.